año aumenta más la edad media de nuestros coches. 11 años y medio tienen ya los coches de media aquí en Asturias, según un estudio de ANFAC, y esto lógicamente supone un reto a la hora de mantener la seguridad en las carreteras. Bienvenidos a Economízate. La antigüedad de los coches, el mantenimiento, la seguridad, todo esto se traduce en dinero. Según un estudio de la Comisión Europea, por cada euro invertido en seguridad se revierten 2 euros a la comunidad. Con esta cifra ha estado trabajando estos días aquí en Asturias un grupo de especialistas en ITVs llegados de 12 países. Les contaremos cuáles son sus conclusiones. ¿Cómo ven los empresarios asturianos la salida de la crisis, la creación de empleo, también las conexiones con la meseta? Se lo vamos a preguntar dentro de unos minutos al presidente de los empresarios asturianos, Pedro Luis Fernández, que nos acompañará en el plató aprovechando su primer aniversario al frente de la patronal asturiana. Y hoy veremos qué es y cómo trabaja el SASEC, el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, algo así como los árbitros que intermedian en los problemas entre los trabajadores y las empresas. Por sus manos han pasado conflictos que afectan a 2.000 empresas y a más de 580.000 trabajadores en Asturias en estos últimos 10 años. Todo se traduce en dinero, hasta la seguridad en nuestros coches. Según el estudio Autofore de la Comisión Europea, por cada euro que nos gastamos en mantenimiento de nuestros vehículos se repercuten 2 euros a la sociedad. Un ahorro al evitarnos accidentes, mantenimiento extra de carreteras y bajas laborales. La seguridad en la carretera siempre es importante, pero ahora más si cabe porque tenemos un parque móvil cada vez más envejecido. De hecho, según ANFAC, ahora mismo el parque móvil en Asturias llega ya a los 11 años y medio. Con estas cifras se ha reunido aquí en Asturias un grupo de expertos en ITVs que han repasado estos datos. Se reúnen 2 veces al año para proponer nuevas directivas a la Comisión Europea sobre mantenimiento y seguridad en los vehículos, y esta vez han elegido Asturias atraídos por la ITV de Siero, una de las más innovadoras del continente. Los expertos en inspección técnica de vehículos de 12 países han centrado su debate en la seguridad de los coches con mecánica eléctrica y sobre emisiones contaminantes, pero siempre con un referente. Los vehículos son cada vez más viejos. Hay poca renovación tanto en España como en los demás países. In all countries there are older vehicles, and older vehicles obviously need more maintenance, but we need to ensure that road safety is paramount, and we need to ensure that the vehicles that are used on the road are safe to be able to be used in that environment. En Asturias la edad media supera ya los 11 años. Los responsables de las ITV señalan que las revisiones técnicas no son un gasto, sino una inversión que redunda en la sociedad. Un euro invertido en inspección revierte más de 2 euros en la sociedad. Es decir, el beneficio de pasar la inspección, pues simplemente el número de muertos, número de accidentes, si metemos todo ese dinero, seguridad social, costes de las carreteras, un euro invertido en inspección son 2 euros a la ciudadanía. Según un estudio de Race y Bosch, la posibilidad de fallecer en accidente de tráfico se triplica en los coches de más de 10 años. Decíamos que los coches que circulan por nuestras carreteras son cada vez más viejos, pero todo tiene su cara y su cruz. Esta semana hemos sabido que el número de matriculaciones aquí en Asturias ha vuelto a subir. En el mes de enero se han matriculado un 44% más de coches que hace justo un año. Es la mayor subida de toda España, dicen los concesionarios, que se deben a las ayudas estatales del Plan PIBE. Con todo, seguimos estando lejos de las cifras de matriculaciones de antes de la crisis. Se cumple un año del cambio de dirección al frente de la Federación Asturiana de Empresarios, y aquí en Economízate queremos hacer balance de este año, analizar también cuáles son los retos y necesidades del empresariado asturiano, y para ello hemos traído a nuestro plató a Pedro Luis Fernández, presidente de FADE. Bienvenido, Pedro Luis. Empezaste con muchos retos. ¿Qué se ha cumplido a lo largo de este primer año con esta nueva dirección? Bueno, yo creo que hemos el reto fundamental, que era normalizar la organización, ¿no? Ponerla a trabajar, ponerla al servicio de los empresarios y de las asociaciones. Yo creo que ese reto se ha cumplido. Hemos hecho muchas cosas, hemos cambiado los estatutos, hemos aplicado el código ético. Sobre todo, creo que tenemos una organización que escucha mucho más de lo que habla, y eso es muy bueno, es muy sabio escuchar. Estamos más cerca de los empresarios. Yo creo que el Comité Ejecutivo está trabajando muy cerca de todas las organizaciones empresariales, y vamos avanzando, estamos contentos. ¿Cuáles son los retos del empresariado asturiano a día de hoy? Bueno, los retos del empresario asturiano, como de cualquier empresario, es vender, ser más competitivo para poder vender
y poder tener un producto o un servicio competitivo que pueda dar servicios a más mercados, ¿no? Y eso es un reto nunca fácil, para el que hay que trabajar mucho y para el que lo más importante es tener un entorno competitivo lo más amigable posible, que te facilite esas cosas lo más posible. Y para convertir esto en realidad, las necesidades que tiene ahora mismo el empresariado asturiano, ¿cuáles son? Bueno, nosotros yo creo que Asturias tiene, todos las conocemos, muchísimas ventajas competitivas y tenemos que hacer que esas ventajas competitivas sean cada vez mayores y tenemos alguna desventaja competitiva que creemos que tenemos que ir minorizando, ¿no? Tenemos que ir achicándola y haciéndola más pequeñita. Yo creo que Asturias es una región que tiene una ubicación geográfica que está donde está, que es una región perimétrica en la perimetría de Europa. Eso no es obviamente una ventaja y eso tenemos que hacer que poco a poco la desventaja que supone pues, sea asumible por parte de las empresas y los productos que venden las empresas asturianas, ¿no? Estamos hablando de las conexiones aéreas, etcétera. ¿Qué tenemos que reforzar más exactamente? Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho, ¿no? Tenemos por primera vez, estamos comunicados con las tres, por autopista, con las tres regiones que nos rodean. Estamos enfrente, por mar, estamos enfrente a dos grandes consumidores como son el Reino Unido y Francia. Tenemos que mejorar esa conectividad y ese tránsito, tenemos que recuperar la autopista del mar y yo creo que tenemos que tener mejores conexiones, o aspiracionalmente tenemos que tener mejores conexiones ferroviarias y aéreas. Sí, tenemos que tenerlas y no es fácil, somos una región de 1 millón de habitantes que representamos el PIB que representamos y a veces esto para la industria privada, para las aerolíneas privadas no es muy rentable, a lo mejor mantener determinados vuelos y tenemos que esforzarnos en hacerlo rentable. ¿Está FADE a favor de firmar acuerdos con compañías aéreas para mejorar esta oferta? No creemos mucho en la subvención, siempre lo decimos, ¿no? Creemos que el mercado tiene que desarrollarse per se. Es verdad que a veces hay desequilibrios, como este caso de por donde estamos ubicados y por el tamaño de región que tenemos, que harían imposible que el mercado homogenice eso. Y creo que ese tipo de convenios son buenos y hay que hacerlos de forma, como siempre y como todo, ¿no? Lo más inteligente posible para que no tengan un efecto muy corto y tengan un efecto que a la larga no es el que se busca, que sea algo largoplacista, ¿no? En los últimos que se firmó con Volotea, con Iberia, FADE estaba implicado. ¿Vamos a ver próximamente algún acuerdo más en este sentido? Mira, nosotros tenemos abierto una mesa de movilidad que continuamente estamos buscando soluciones a ello, igual que hemos tenido hace poco también el de Volotea, el de Iberia, y sí, seguimos trabajando, seguimos en contacto con aerolíneas a las que invitamos a que por lo menos estudien las posibilidades de nuestro aeropuerto y las posibilidades de nuestra región, etcétera, etcétera. Sí, estamos constantemente y hay yo creo que una muy buena colaboración con el Principado. O sea que podría haber alguna noticia próxima. Yo creo que podría haber alguna noticia antes de final de año más, sí. Hablas de necesidades competitivas. ¿Está el crédito entre esas necesidades o empieza ya a notarse un cambio a la hora de acceder al crédito? Mira, si hoy cumplimos un año desde que nosotros hemos llegado a la FADE, creo que eso ha cambiado. Yo creo que hace un año teníamos un problema claro de oferta de crédito, creo que era muy obvio, y de exigencias. Hoy posiblemente ya no es tan obvio. O sea, yo creo que hay una oferta clara de crédito y posiblemente y lamentablemente lo que no tenemos tan claro es que haya una demanda muy clara de crédito, ¿no? Y eso puede venir motivado por muchas cosas. Yo creo que los empresarios puede que le hayamos cogido un poquito de miedo o de respeto. Tener respeto por el dinero siempre es bueno. Tener miedo por el crédito no es tan bueno, tenemos que recuperarlo. Y obviamente salimos de una crisis muy larga y muy profunda que hace que ahora los números y los números macros sobre todo empiezan a ser mejores, pero que eso lo veamos con cierto escepticismo, ¿no? Con cierta prudencia y sana prudencia, ¿no? Seguimos hablando de competitividad. ¿Es el mercado laboral a día de hoy lo suficiente flexible como para atender a las necesidades de los empresarios? Ha mejorado mucho. España y Asturias hoy es más competitiva que hace unos años, en gran parte por el esfuerzo que hemos hecho laboral, por los ajustes laborales, por la reforma laboral. Siempre se puede mejorar. Yo creo que cuanto más flexibilidad pudiésemos dar ahí, mejor para que nuestros productos y nuestros servicios se adapten continuamente a un mercado de demanda que por otra parte cada vez es más sabio, cada vez tiene mejor conocimiento, cada vez más exigente,
con lo cual cada vez es más cambiante. Y si la demanda es cambiante, la oferta tiene que cambiar con la demanda, y para que la oferta cambie con la demanda, la fuerza laboral tiene que ser muy flexible. Yo lo que no acabo de comprender, o me cuesta más comprender, hago un esfuerzo por hacerlo, es que la flexibilidad laboral per se tenga que ser mala para el trabajador, ¿no? Yo creo que tenemos que caminar y buscar fórmulas donde la flexibilidad per se no tenga que ser mala. Es verdad que hay una crítica social que está ahí. Se comentan en ocasiones que hay empresas que abusan de esa flexibilidad cuando sus cuentas están bien, la empresa funciona, y abusan en cuanto a salarios y a lo mejor abuso de contratos precarios. ¿Qué opina FADE sobre esto? Bueno, el universo de empresarios es muy amplio, somos muchísimos empresarios y los hay estupendos, los hay que no somos posiblemente tan estupendos, incluso puede que ahí tengamos algún empresario que podamos hacer alguna contestación ética, si quieres, ¿no? Pero tenemos que ir al universo total. Yo creo que no conozco ningún empresario, primero, no conozco ningún empresario que no quiera crear empleo, y segundo, no conozco ningún empresario que no quiera remunerar adecuadamente a sus empleados, por lo menos en la medida en que su mercado y sus cuentas se lo permitan, ¿no? El que esto haya que hacerlo a determinados ritmos de rápido, en cuanto hay un pequeño atisbo de mejora y ya tengamos que estar actualizando, o tengamos que ser más prudentes y esperar a que esa mejora se vaya consolidando, pues bueno, son pequeños matices, ¿no? Pero yo creo que el empresario per se quiere lo mejor para su empresa, y lo mejor para su empresa es lo mejor para el conjunto de personas que la conforman, que son los trabajadores de esa empresa, ¿no? Y si no, no se entiende mucho la empresa. Al final la empresa es algo que une a mucha gente en un proyecto común, y gracias a ese proyecto común, toda esa gente que trabaja en esa empresa pueden hacer su proyecto particular, ¿no? Su proyecto familiar o su proyecto personal. Y esos son valores muy altos, son valores muy importantes. Yo no quiero pensar que haya muchos empresarios aprovechándose, que los pueda haber, insisto, porque el universo es muy amplio, ¿eh? Vamos a hablar de creación de empleo precisamente, y lo vamos a ver ahora en un gráfico, el de la encuesta de población activa, donde se compara las cifras de 2008 en cuanto a ocupados y parados con las de 2014. El salto es grande, son 78.000 ocupados menos y 56.000 parados más en Asturias en esta franja de tiempo. ¿En qué momento podremos volver a tener unas cifras similares a las de 2008 aquí en Asturias? Bueno, evidentemente han sido 6 años muy duros. O sea, han sido 6 años de... yo creo que no conocíamos una crisis económica, financiera, que afectase además de una forma tan directa como ha ocurrido en España al empleo, ¿no? Y eso es el mayor reto que tiene este país, el mayor reto que tiene nuestra economía. ¿Cuánto vamos a tardar? Pues tenemos que trabajar con optimismo, tenemos que trabajar pensando que cuanto menos mejor, por supuesto, pero también tenemos que pensar que han sido 6 años de destrucción continua de empleo, con lo cual es posible que necesitemos cuanto menos el mismo tiempo para volver a crear todo el empleo que hemos destruido en estos 6 años. Los últimos datos no son malos, ¿no? Si vamos viendo lo que es la tendencia, y la tendencia no es menor, la tendencia es muy importante, de los últimos trimestres, la tendencia es buena. Si pudiésemos proyectar esa tendencia, posiblemente nos llevase a que a lo mejor estamos en datos del 2008 antes de 6 años. Pero, por desgracia, vamos a tardar en volver a generar el empleo que teníamos en el 2008, sí. Además de haber perdido empleo en estos años, también se van de Asturias en muchas ocasiones aquellos perfiles profesionales digamos, más avanzados. La gente mejor formada siempre se dice que no tiene un hueco laboral en Asturias. ¿Qué opina FADE sobre esto? ¿Qué se podría hacer para hacer un hueco laboral a todo ese talento? Bueno, hay dos perspectivas, ¿no? La primera, el que nuestras generaciones o nuestras élites mejor formadas, tanto en conocimientos como en habilidades, que yo creo que son las que están saliendo ahora al mercado laboral, tengan que salir o salgan, per se no tendría que ser malo. Puede ser un proceso más formativo, van a traer mejores prácticas de donde ya han ido, van a tal. Lo importante es que en algún momento tuviesen el incentivo de volver. Eso es lo más importante. El que salgan per se es parte de ese proceso. O sea, en un mundo absolutamente global, el tener una economía endogámica, que siempre somos los mismos protagonistas, siempre estamos los mismos y todo lo hacemos aquí, pues parece que no sería lo más recomendable, ¿no? El salir a vivir, a coger aire fresco fuera, a ver cómo se hacen las cosas, a trabajar en grandes compañías fuera, en otros idiomas, en otros mercados, en otras culturas, eso per se es bueno. Claro, lo importante es que en algún momento tengamos el incentivo de volver. Y yo creo que Asturias
tiene muchos incentivos para que esto ocurra, de calidad de vida, de entorno, de paisaje y de paisanaje. Y quizás en estos años hemos perdido el incentivo económico. Es verdad que no ha habido oportunidades. Pero yo creo que eso con el tiempo lo vamos a ir recuperando. Y además yo creo que todo este talento que ahora se está ahí marchando van a retroalimentar esto, porque en la medida en que vayan viniendo van a ser muy buenos y van a ayudarnos a crear una red económica mejor. Bueno, pues esperemos que sea así. Muchas gracias, Pedro Luis Fernández, Gloria, por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Economízate hoy y mucha suerte para los próximos años. Nosotros continuamos. La afiliación de autónomos encadena 21 meses de aumentos interanuales. Ya son algo más de 76.000 las personas inscritas en este régimen. Hay 1.100 más que hace un año. No obstante, el aumento del 1,5% es un punto inferior al registrado en el conjunto del país. ThyssenKrupp no venderá su factoría de Mieres, así se lo ha comunicado al comité de empresa. La compañía retira la venta de la unidad de pasarelas que anunció en julio. Thyssen había supeditado su decisión a encontrar un comprador que mantuviese el empleo. El comité de empresa ha mostrado su satisfacción porque el futuro de la planta haya quedado despejado. La antigua Quercus Metals reabre con 15 puestos de trabajo. Pasa a manos gallegas. El grupo Cortizo convertirá a la planta de Baíña Mieres en su segunda fundición de aluminio. Lo hará tras una inversión de más de 5 millones de euros. Y hoy vamos a hablarles de árbitros que median en los conflictos entre trabajadores y empresas, los del SASEC, el Servicio Asturiano de Resolución de Conflictos. Su trabajo consiste en intentar buscar soluciones para que estos conflictos laborales no vayan siempre directamente a los juzgados. Este servicio se creó hace 10 años y estas son sus claves. El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, que ya todos conocemos como SASEC, se crea en el año 2005 y lo crean precisamente las propias organizaciones sociales más representativas en nuestra comunidad autónoma, que son por un lado las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras de Asturias y por otro lado, por la parte empresarial, la Federación Asturiana de Empresarios. El objetivo fue muy claro, es crear un organismo similar al que existía en otras comunidades autónomas que perteneciese a los propios agentes sociales. Es decir, ellos mismos quieren tener un lugar de encuentro, un centro que les permita, en caso de conflictos, tratar de ser ellos mismos los que intervengan para darles solución. Nosotros tenemos competencia tanto en conflictos de carácter colectivo como en caso de huelga. En los conflictos de carácter colectivo es requisito previo acudir a una mediación al SASEC antes de plantear cualquier conflicto en vía judicial y el objetivo, la finalidad de ello es evitar que se judicialicen las relaciones laborales. En el caso de las huelgas, también ahí nosotros actuamos más bien de oficio. Intervienen el SASEC para evitar los conflictos de huelga y los cita a las partes en el momento que tiene conocimiento de que surge cualquier conflicto para tratar de intermediar y, si es posible, evitar que llegue a producirse ese conflicto. Actualmente trabajan 3 profesionales, lo que es como plantilla, pero aparte tenemos una lista muy amplia de colaboradores que son los mediadores. Los mediadores del servicio actualmente tenemos unos 80 en lista y son designadas por cada una de las organizaciones que han constituido el servicio. Estos mediadores son todos ellos profesionales con una amplia experiencia en el ámbito de las relaciones laborales. Tenemos perfiles muy diferentes y en función un poco del conflicto y de la naturaleza pues se va designando a esos mediadores que consideramos que reúnen el perfil más adecuado para intermediar y tratar de acercar las posturas de las partes. Una vez que se citan las partes, se da la opción a designar a los mediadores que van a intervenir en esa ocasión. Un mediador que digamos es designado por la parte social y un mediador que es designado por la parte empresarial. A pesar de esa designación de parte, ellos intervienen de una manera imparcial. En la mediación lo que hay que buscar es ese punto de encuentro que a los dos les permita tener una opción viable. Entonces, tú tienes que tener una mente abierta para abandonar tu postura o para realmente abrir tu postura y ver todas las posibilidades que tiene y las opciones que se te dan. Y eso muchas veces también lo tienen que hacer los mediadores, es decir, poner propuestas encima de la mesa. Hay ocasiones en que las partes están tan enrocadas que tú tienes que empezar la reunión diciendo, bueno, pues nosotros consideramos que en este conflicto hay que empezar por aquí, por el medio.
Y luego a partir de ahí y les das o les pones una opción y ellos dicen, bueno, pues la opción que tú me pones no me sirve, pero si añades esto a lo mejor sí me sirve. Y eso ya te permitió un poco ir desbloqueando y no empezar con unas posturas totalmente dispares. Y hoy en Empleate les vamos a dar una serie de consejos sobre qué debemos hacer si nos acabamos de quedar en paro. Lo primero, tomarnos un periodo de reflexión, pero sentémonos una semana por lo menos. La mitad de la semana dediquémosla a no preocuparnos por absolutamente nada y la otra mitad de la semana bueno, pues empecemos a enfocar un poco y a sentarnos con nosotros mismos. Empezar a caminar sin saber a dónde vamos es el mayor error que podemos cometer. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro valor añadido en el mercado laboral y sobre todo qué queremos encontrar. Conocer lo que tenemos al lado. Lo primero de todo es pensar dónde estoy, qué quiero, por qué estoy en desempleo, hacia dónde quiero ir. Lo mismo que a la hora de montar una empresa tenemos que hacer un plan de negocio, que es nuestra, pues un poco el esqueleto de la andadura que vamos a seguir. A la hora de la búsqueda de empleo tenemos que hacer exactamente lo mismo. No se llama plan de negocio, pero sí se llama estrategia de búsqueda de empleo, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Tenemos que hacer un planteamiento a corto, a medio y a largo plazo. Ojalá lo solucionemos en el corto plazo, pero bueno, pues tenemos que ir tomando decisiones a medida que el tiempo avanza. Hasta aquí nuestro tiempo para economizarnos. Como siempre, esperamos sus sugerencias, propuestas en nuestra cuenta de correo electrónico y nuestra dirección de Twitter. Les vemos la semana que viene. Que pasen buen fin de semana.